Muchos animales han pasado a la historia por los mismos motivos que una persona pueden quedar asentados en el registro histórico. Uno de esos animales fue un perro japonés llamado Hachiko, la cual ha trascendido tanto su historia que fue inspiración para realizar una película que narra la acción que realizó para estar en los corazones de muchas personas. Pero este film no narra adecuadamente lo que en verdad sucedió. Aquí te explicaré lo que pasó para que este can sea victoriado y cuente con muchos fans. Su historia comienza en Japón, en la ciudad Odate. En el año 1923, el profesor de la Universidad de Tokio, Hidesaburo Euno, el cual se especializaba en el área de agricultura, se dedicaba a su profesión y a la enseñanza. En esos mismos momentos, en la granja cercana a Odate, nació Hachiko, un perro de raza Akita de color marrón dorado. No se sabe cómo se entrelazaron sus vidas entre Hachiko y Hidesaburo, pero debido a que el profesor tenía una perrita que murió, se lo llevó al sentirse triste. Al principio, el académico no quería a Hachiko y no deseaba conservarlo, pero su hija insistió en quedárselo, donde fue enviado por tren hacia la estación de Shibuya, en una caja, y puesto en el vagón de equipaje, un viaje que duró unos 2 días, y cuando los empleados del profesor fueron por él, este se hallaba moribundo y creyeron que había muerto. Aún así se lo llevaron a su casa, donde el profesor le proporcionó leche y este reanimó. Al notar que sus patas delanteras estaban ligeramente chuecas y formaban el kanji de Hachi, que significa 8, fue por lo que el profesor lo nombró Hachiko. Pasando un tiempo, la hija del profesor contrajo matrimonio y fue a vivir a la casa de su esposo, mientras Hidesaburo pensaba en que se lo llevara a su hija, pero este no pudo hacerlo debido a que estaba muy encariñado con Hachiko, por lo que decidió conservarlo. Así crearon un ritual muy singular, donde el profesor iba a la estación de trenes en Shibuya por las mañanas acompañado por Hachiko para despedirse de él y recibirlo por las tardes cuando regresaba de su trabajo. Esto lo realizaron todos los días durante 3 años, evento que no pasó por alto ante los demás usuarios del tren y las demás personas que tenían sus comercios en el lugar. Esta rutina fue ininterrumpida hasta el 21 de mayo de 1925, donde el profesor fue a la universidad para realizar una conferencia. Euno sufrió un derrame cerebral a sus 53 años de edad mientras realizaba su ponencia que le cobró su vida. La muerte del profesor no permitió que regresara a su habitual rutina, pero Hachiko lo esperó ese día, donde jamás volvería a ver a su querido amigo. Pasaron días, semanas, meses, llegando a acumular años, y Hachiko siempre esperó al profesor. En total estuvo 9 años, 9 meses y 15 días, aguardando a que llegara en la misma estación donde se despidió por última vez. Mientras el tren no estaba, Hachiko se movía e iba por comida y agua, cosa que los locales le proporcionaban, ya que lo conocían muy bien y sabían que su amigo había muerto. Pero gran parte del día le llevaban el alimento, ya que estaba en vigilia, en espera de que el tren, que siempre regresaba a la misma hora, estuviera a bordo Hidesaburo. Este evento fue reportado. El artículo creó un evento sorprendente y la gente, entristecida por Hachiko, arribaban a la estación para darle de comer, y quienes lo apodaron el perro fiel. Los años pasaron y el fervor fue tal que en abril de 1934 se erigió una estatua del profesor y donde su amigo estuvo presente en su inauguración. Hachiko, a sus 11 años, producto de la vejez, el día 8 de marzo de 1935, fue encontrado en las calles de Shibuya, tirado en la calle inmóvil. Había muerto por un cáncer avanzado y una infestación por filaria en el corazón, debido a comer carne de pescado cruda. El cuerpo de Hachiko fue disecado y guardado en el Museo de Historia Natural del distrito de Euno, en Tokio, mientras sus restos fueron cremados y depositados en la misma tumba donde los restos del profesor descansaban. Así fue como Hachiko se reunió finalmente con su mejor amigo. Después de eso se conmemoró una estatua en honor a Hachiko, una escultura de bronce, la cual conmemoraba el evento y lo fiel que fue. Pero durante la Segunda Guerra Mundial se fundió con fines bélicos. Posteriormente a la guerra, en 1948, se volvió a recrear la figura de bronce original y fue colocada en la estación de Shibuya frente a la salida 8, donde actualmente puede ser vista. Esta historia ha pasado a ser una de las más emotivas que pueda haber y se ha convertido en una inspiración para volverse en una referencia para muchas obras de la cultura popular, donde se han realizado ceremonias anualmente, sobre todo en su sitio de reposo y en la estación de Shibuya. En 2015, la Facultad de Agricultura de la Universidad de Tokio construyó una estatua de bronce representando a Euno regresando para encontrarse con Hachiko. La historia de Hachiko es muy linda, pero al mismo tiempo muy triste, presentando lo fiel que puede llegar a ser un perro. En cuanto a su amo, uno nunca sabe, tal vez después de la muerte, ambos volvieron a estar juntos, sin volver a ser separados jamás.
Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo, ¡hasta luego!